Ahora, comprenderemos a lo que me refiero: volver hacia adentro, o ir hacia adentro de nuestro auténtico ser. Pero, primero que nada, en este mundo, hay muchas personas en medio de una crisis existencial, que están en busca de alguna dirección. Algunas de ellas son muy bien sucedidas. Otras ganaron la fama, el poder y el dinero. En lo que se refiere a bienes materiales y sociales, conquistaron todo lo que un ser humano quisiera y podría conquistar en este mundo, pero aún así se sienten vacías e insatisfechas. Independientemente de la historia de vida, honrando su actitud, pues hay que tener mucho coraje y disposición para encarar la verdad. Hay que tener la disposición para volverse hacia adentro, así como hubo la disposición de moverse hacia afuera. Estamos en el punto en el que nada satisface. O bien frustrados con el mundo, así como Siddhartha Gautama, el Buda, se frustró con su palacio y toda su riqueza, estamos cerca de un gran cambio. Solo cuando se está cansado del mundo, es posible moverse de lo irreal a lo real, pues es preciso mucho coraje y disposición para cerrar los ojos y desligarse del mundo externo. Con esto, me estoy refiriendo, que nuestro viaje, el viaje es interno. Cuando digo que lo real nace de la plenitud, quiero decir que, eso sucede cuando de hecho, encontramos ese punto dentro de nosotros. Es decir, cuando el propósito del alma, interno, se manifiesta externamente. Mientras no toquemos ese núcleo dentro de nosotros, todo lo que producimos es para huir o protegernos de algo. Aquellos que, de alguna manera, son sacudidos, y pasan a preguntarse por el sentido de la vida, comienzan a volverse hacia adentro. Habiendo sido realmente tocado por el misterio de la vida, cuya esencia es la constante transformación, y la expansión de la conciencia. Es como escuchar un llamado misterioso, que la lleva a buscar algo más grande, algo que está más allá de la realización material. Cuando esto sucede, comienza un largo viaje de autoconocimiento, que lo conduce al reencuentro con su verdadera identidad, y, consecuentemente, a la revelación de su propósito. Muchos, sin embargo, pasan por la vida sin escuchar ese llamado interno que siempre está invitando a seguir el camino del corazón. La verdad es que, la mayoría, se encuentran completamente sordos, sin poder escuchar los mandos del corazón. Hipnotizados y entumecidos, en busca de dinero y el poder. Muy concentrados en vivir la vida que la mente condicionada cree ser una buena vida. Y muchos de aquellos que pudieron escuchar el llamado, no tendrán coraje para seguirlo. Algunos buscadores de la verdad ya están en el camino, pero no tienen coraje para cambiar. Desean tener una experiencia real, pero no tienen la disposición de renunciar a pequeños hábitos, no tienen el ánimo de renunciar a un vicio. Desean la realización, pero además de no buscarse conocer, tienen miedo de la transformación necesaria para que suceda. Entonces la vida pasa, y ellos solo sueñan con eso. Sin embargo, la realización no es posible en el plano del sueño. La realización es sinónimo del despertar, significa dejar de soñar. En lo más profundo, estamos hablando de un tránsito del miedo a la confianza. El miedo nos enraiza en determinado lugar y genera un sentido de seguridad, pero el precio que pagamos por esa seguridad es muy alto. Pagamos con nuestra alegría, con nuestra vida. Muchos no podrán seguir los mandos del corazón, pues prefieren mantener esa falsa idea de seguridad. Seguir el corazón implica riesgos, ya que, es cierto que algunas cosas están en juego. Esto depende de la configuración que elija para su vida. Por ejemplo, si tiene una familia, algunas leyes necesitarán ser respetadas. Algunos necesitarán de hacer un sacrificio, de abrir mano a un comando interno para cumplir ciertos acuerdos hechos durante la encarnación, y, en ese caso preferirán ni saber lo que dice el corazón. Para estas personas, el autoconocimiento puede ser un grande peligro. Porque al conocerse a ti mismo, inevitablemente, entrarás en contacto con tus insatisfacciones y tus miedos, lo que genera un impulso de cambio. Pero es mucho más fácil y, aparentemente, seguro dejar todo como está que tener que desmontar un sistema ya estructurado. Es más cómodo vivir la misma vidriera de siempre, esperando la muerte llegar, que moverse hacia algo nuevo. Pero lo que no saben es que, detrás de ese mando del corazón, existe un tesoro esperando. El conocimiento propio es el mapa de un tesoro. Y lo peor es que muchos de los que lo saben renuncian al tesoro, aún teniendo una idea de lo que hay dentro de él. En el nivel más profundo, este tesoro representa los regalos que debemos entregar al mundo. Tenemos que entregar al mundo, es un símbolo de lo que venimos a hacer aquí, un símbolo de la meta del alma. Para realizar la meta, es decir, el propósito del alma, hay que estar dispuesto a navegar en la sabiduría de la incertidumbre, lo que significa aprender a escuchar y seguir los mandos del corazón, incluso sin saber a dónde quiera llevarlo.
Actúas y entregas el resultado de tu acción hacia el misterio, renuncias a las expectativas en relación al desenlace de las situaciones. De esta manera, la vida se vuelve una gran aventura, una experiencia en la cual la mente condicionada, inevitablemente, será destruida. En esta aventura, no hay garantías, cualquier cosa puede pasar. Al permitirse vivir esta aventura, se abrirá al campo de la potencialidad pura, un espacio donde todo es posible. Al permitirse estar en ese lugar donde todo lo que necesita se manifiesta, entraremos en contacto con la fuente de la abundancia, y del poder que nos habita. Aquí me estoy refiriendo al poder verdadero, aquel que nace de la plenitud de tu ser, y no de la carencia del ego. Al permitirse confiar en la sabiduría de la incertidumbre, se accede a ese espacio en el cual, nosotros somos uno con el misterio. Ese espacio de unidad, en el cual tus necesidades, son naturalmente suministradas por el universo. Pero que para muchos, esto puede parecer más un cuento de hadas que realidad, porque están lejos de permitirse vivir una experiencia como esa. Para aquellos que todavía están muy identificados con el miedo a la escasez, ese tránsito del miedo a la confianza puede ser casi imposible, pero la única manera de saber si es posible es intentar, es correr el riesgo. Puede optar por hacer una transición suave. Entonces se programa para eso. Lo que puede traer una comodidad. Porque no siempre es posible simplemente dejar todo atrás y seguir el comando. Si se tienen compromisos y acuerdos a ser cumplidos, no sería sabio abandonarlos. El corazón siempre le llevará a actuar con sabiduría y compasión. Si siente que necesita moverse, pero que ese movimiento puede generar pendencias, atente a la posibilidad de no ser la voz de su corazón, sino de la mente condicionada, entonces el corazón lo está llevando a la realización de su propósito, de su meta, de su sueño mayor. Y para eso tendrías que liberarte de las dependencias. El corazón habla a través de las sincronicidades, de los misteriosos signos o de las aparentes coincidencias, que no se podría explicar. Pero a veces el condicionamiento mental es tan profundo, que no puedes entender las señales. Esto sucede, porque se desaprendió el lenguaje del corazón, y ya no es capaz de comprender lo que él dice. En este caso, tal vez sea necesario de un tiempo, en el que no se permita tomar ninguna decisión, un tiempo de respiración que le servirá para relajarse y reaprender el lenguaje de las señales de su corazón. Ahora, comprendamos los obstáculos y trampas de la duda. Vamos a suponer que has escuchado un comando, prestando atención a los signos de la vida, y decidió seguir por un determinado camino. En aquel momento, sintió que todo el universo estaba a tu favor, porque todo comenzó a suceder de manera fluida y fácil, sin esfuerzo. Entonces seguro de que ese era el camino correcto, pero en medio de este camino, algo sucede. Un accidente o algo que le deja abatido. En ese momento surge la duda. Y se pregunta, ¿será que he elegido el camino equivocado? No necesariamente. Es natural que, estando en el camino del corazón, algunos obstáculos y desafíos surgen, y eso no significa que su elección haya sido equivocada. Y la prueba de ello es justamente el hecho de que, al principio, todo el universo haya conspirado a tu favor. Como dije, para realizar el propósito de nuestra alma, se hace necesario estar liberado, al menos hasta cierto punto, de las dependencias. Sin embargo, si el corazón nos lleva a veces a la derecha, a veces a la izquierda, es porque en uno de esos caminos hay algún aprendizaje para nosotros. En aquel lugar existe algo para ser integrado, comprendido y curado. El corazón nos guía por determinada carretera exactamente para que las purificaciones necesarias sucedan y podamos estar listos para la realización de la meta mayor. Pero ese proceso de liberación puede ser bastante desagradable, entonces se revela, se cierra y caes en la trampa de la duda. Lo que ocurre es que, para tener el coraje de seguir un camino desconocido, necesitas unir todas las fuerzas disponibles. Necesitas toda la confianza y disposición para ir más allá del miedo. En ese momento, si estás realmente listo, el universo te ayuda a dar el primer paso, y vives un momento luminoso, en el que todo fluye de la forma más perfecta posible. Hasta que un proceso de purificación se inicia, y de nuevo, te sientes inseguro, confuso y perdido. Todo parece estar equivocado y es tomado por un profundo escepticismo. En ese momento, te cierras hasta que puedas madurar lo suficiente para comprender que esa situación que causó duda y sufrimiento, forma parte de la purificación. Y al llegar a esa comprensión, sentirás todo el universo a tu favor. Y una vez más, te sientes bendecido, y todo fluye. Con ese proceso, se aproxima un poco más al baúl de diamantes, pero, pronto llega un nuevo reto. Así es la vida. El momento más oscuro de la noche es el que precede a la llegada de la luz.
El momento más frío de la noche es el que precede a la llegada del sol. Así funciona en este plano. Pero todo esto, es una conspiración amorosa del universo, para fortalecer tu confianza, y tu voluntad. Recuerdo la época en que salía muy temprano para meditar y esperar el sol nacer. Entonces el frío, y una nube de mosquitos llegaban con fuerza, y todo lo que quería era salir corriendo de ahí. Pero yo iba insistiendo, me quedaba esperando, hasta que el esplendor del nacer del sol venía para llevar el frío, y a los mosquitos. Entonces, valió la pena. Otro ejemplo, que describe bien los altibajos del camino del corazón, es cuando pasas por una profunda crisis existencial, y con ello tiene el ímpetu de entregarse a la vida espiritual. Observas que la forma en que estás viviendo no tiene más sentido, y resuelve dejar todo para ir a vivir en una ashram, una comunidad espiritual. Al llegar a ese lugar dedicado al espíritu, percibes la luz, el amor y la paz, que vibran en el lugar. Siente que ha encontrado su lugar. Entonces comienza a dedicarse a las prácticas espirituales, se siente en paz, encajado y hasta decide convertirse en célibe. Pero, con el tiempo, los desafíos de la relación comienzan a surgir y comienzas a tener ganas de hacer otras actividades. Esto conduce a un conflicto interno. Creías que ya estabas listo para renunciar al mundo, pero todavía tienes deseos, todavía tienes dificultad para relacionarte de forma constructiva. El ashram es ante todo una casa de verdad. Esto significa que, estando en un lugar como ese, en algún momento tendrá que entrar en contacto con ella. Si está en ese lugar para huir de algo, tarde o temprano el motivo por el cual está huyendo se manifestará de una forma aún más intensa, porque en ese lugar todo queda más definido, el negro se vuelve más negro, y el blanco se vuelve más blanco. Con esto quiero decir que no importa de lo que estés huyendo, solo te puedes liberar cuando puedes mirar de frente. Solo es posible liberarse de fantasmas internos, o vicios, si puedes encararlos, porque cuanto más corres, o huyas, más correrán detrás de ti. Empiezan a aparecer cuando menos te lo esperas. Donde quieras que estés, puede ser en la oficina trabajando, o en el ashram rezando, tú tendrás que lidiar con esos fantasmas que te impiden relacionarse de una forma constructiva. Inevitablemente, tendrá que superar la dificultad que tiene de sostener la presencia mientras se relaciona. Inevitablemente tendrá que superar sus miedos. Y tal vez, para aprender esto, tienes que volver al mundo. No importa lo que estés haciendo, sino cómo lo está haciendo. Lo que cuenta es la acción ser movida por el corazón y ser realizada con presencia, con alma. Y hacer con alma significa estar consciente del propósito de la acción. Al actuar desde la presencia, aun sabiendo que su lugar es el ashram, entenderá que su alma lo está conduciendo de vuelta al mundo, a fin de resolver asuntos pendientes. Si tienes la conciencia del propósito del alma, no importa dónde estés, cualquier lugar es un espacio ideal para tu realización. Pero si estás en la fase de afirmación del ego, es decir, si su ego todavía necesita crecer y construir cosas en el mundo, no se preocupe tanto con la renuncia. Trate de hacer realidad sus deseos y conquistar lo que necesita. Vaya detrás del dinero que cree que necesita ganar y de la fama que necesita tener. Todo está bien. No caiga en la trampa del ego espiritual, que cree que lo correcto es renunciar a todo eso. Solo se puede renunciar a lo que tienes. Por lo tanto, no se engañe. Ahora, nos adentraremos en los dones y talentos. El propósito es la misión, el programa de alma dentro de la encarnación. Hay un propósito individual y un propósito colectivo, y ambos están relacionados. El propósito colectivo solo puede ser realizado a través de cada uno de nosotros. El propósito se revela de manera particular en la vida de cada uno, dependiendo de los diferentes dones que el alma trae y de los aprendizajes que ella necesita absorber, pero, en última instancia, solo existe un propósito, el propósito mayor, relacionado a la humanidad. Así, el propósito individual está al servicio del propósito mayor. Como hemos visto, el ego también tiene un programa, al que estoy llamando programa externo, pues él es creado con base en referencias externas, cultura, educación, familia, entre otros factores sociales. Muchas veces el programa del ego no tiene ninguna relación con el programa interno, que es el propósito del alma. Esta contradicción ha sido la causa de la mayoría de las crisis existenciales que enfrenta el ser humano. Al tratar este tema, muchos confunden lo que es el propósito con lo que son las habilidades o los dones a través de los cuales el propósito se manifiesta. El propósito interno está relacionado con lo que la persona hace en el mundo, pero el hacer en sí no es el propósito. El hacer es un instrumento por medio del cual el propósito se realiza. Todo ser humano nace con ciertas habilidades o potenciales latentes, que también podemos llamar dones.
Un don, cuando se desarrolla, se convierte en un talento, es decir, algo que la persona hace muy bien y con facilidad. Normalmente, el talento de la persona es algo que le gusta mucho hacer, es una pasión. Muchos jóvenes sufren con la dificultad de elegir la profesión que van a ejercer en la vida. Existe esta dificultad porque no pueden reconocer sus propios dones, que no saben lo que realmente te gusta hacer. Este es otro síntoma derivado de los condicionamientos mentales generados por un sistema obsesionado por el dinero. Vivimos en una sociedad ambiciosa, que valora más el poder financiero que la realización personal. Nuestro sistema educativo no proporciona al niño el contacto con lo que realmente le gusta. Por el contrario, estamos obligados a estudiar temas, y a aprender cosas en las que no tenemos interés o para las que no tenemos aptitud alguna y que, la mayoría de las veces, no tendrán utilidad en nuestra vida. También somos llevados a creer que ciertas actividades son superiores a otras, porque elevan el estatus social y, teóricamente, garantizan estabilidad financiera. La profesión a menudo se elige de acuerdo con las tendencias del mercado, y nuestras pasiones terminan siendo vividas esporádicamente como pasatiempos de fin de semana. Las redes sociales también ejercen una gran influencia en nuestras elecciones. Como es en el caso de las personalidades, actitudes y estilos de vida. Personajes inspiran comportamientos y personas se convierten en ídolos. La publicidad genera deseos y fomenta el consumismo. En otras palabras, los medios de comunicación instiga el deseo de poder y la codicia. Alimenta el falso yo, y todo aquello que da poder al ego. Y el ego es muy ambicioso. Él siempre sueña con cosas muy grandiosas y fantasías, que vino para hacer algo muy importante y especial, o que, en algún momento, se hará rico y famoso. Muchas veces esto sucede, pero en la mayoría de los casos, esto no es más que una fantasía que impide a la persona tener acceso a lo que realmente ha venido a hacer. A partir de una imagen mental, el individuo idealiza un estilo de vida y acaba perdiendo mucho tiempo tratando de realizar algo que no tiene nada que ver con lo que realmente vino a realizar. Por ejemplo, vamos a suponer que el ego quiera ser un gran líder espiritual, o un artista famoso, pero el alma vino con el programa de vivir en una comunidad espiritual. El alma vino a barrer el salón, limpiar los vidrios, cocinar para muchas personas, regar flores, cantar mantras, rezar y meditar. Imagínese la contradicción. Una persona muy ambiciosa, que sueña con fama y poder, pero cuya realidad dibuja caminos completamente opuestos a ese, como mínimo, se vuelve ansioso y angustiado. Es común que este individuo cargue angustia y, dependiendo de la dimensión del conflicto interno, es normal que haya depresión o incluso otras enfermedades físicas y psíquicas. Esto ocurre porque por dentro la persona está siendo desgarrada. Una fuerza la está tirando hacia un lado, y otra fuerza la está tirando hacia otro. El ego se alimenta de grandes expectativas, pero el alma no tiene tantas ambiciones. Por lo tanto, no estamos incentivados a reconocer, dar valor y desarrollar nuestros verdaderos dones. Y eso imposibilita la realización del programa de nuestra alma. Para desenvolver un don, es necesario que sea cultivado. Podemos decir que, sembramos dones, para recoger talentos. Para crecer y dar flores y frutos, una planta necesita agua y luz, además de un suelo fértil. De la misma manera, nuestros dones necesitan ser alimentados. Y eso se hace a través de la dedicación. Algunos dones son tan naturales que no requieren ningún esfuerzo para desarrollarse. Otros requieren una cierta dedicación y fuerza de voluntad. Algunos dones se manifiestan temprano en la vida. Otros se manifestarán solo con la madurez. Esto ocurre porque determinados dones solo servirán apenas para la realización del programa externo, y por eso se desarrollarán durante el período de afirmación del ego, que es cuando el individuo se dedica exclusivamente al desarrollo personal y al éxito material. Con el paso del tiempo, cuando el ego ha sido suficientemente cristalizado y la persona comienza a ser informada de que debe haber una razón mayor para estar encarnada aquí, nuevas habilidades empiezan a ser reveladas y desarrolladas. Algunos no pasarán por ese proceso, porque de alguna manera el programa del ego, ya se relaciona con el programa del alma. Estos continuarán manifestando los mismos talentos durante toda la vida. Lo que cambia en estos casos es que, en algún momento, el hacer gana una nueva cualidad, la acción gana el alma. La acción, que antes era hecha de forma automática y superficial, solo para responder a las expectativas externas, pasa a tener un nuevo significado. A pesar del talento y la pasión envolvidos en la acción, todavía estaba al servicio del ego y de la carencia. Entonces llega el momento en que la acción es resignificada y pasa a servir al propósito mayor. En otras palabras, el karma se alinea con el dharma y ocurre un encaje.
Cuando ocurre ese encaje, la alineación entre los propósitos externo e interno, somos tomados por una profunda sensación de completitud y pertenencia. Es como si finalmente volviéramos a casa después de muchos años de viaje. Esto se da porque cuando rompimos con nuestra esencia y construimos una falsa identidad, ocurrió un desajuste entre lo que somos y lo que hacemos. Dejamos a un personaje ficticio tomar cuenta de nuestra casa y pasamos a hacer lo que agrada a los demás, y agrega valor a esta falsa idea de sí mismo. Por eso ese encaje equivale a un reencuentro consigo mismo. Y a partir de ese reencuentro, que es fuente de una gran alegría, la verdad de quién somos comienza a manifestarse a través de nuestras acciones. Porque lo que hacemos está íntimamente relacionado con lo que somos. En realidad, el ser y el hacer son inseparables, así como la rosa es inseparable de su perfume, nuestros dones y talentos son fragancias del Ser Supremo que nos habita, perfumes que son esparcidos en diferentes acciones en el mundo. Ellos son las diversas cualidades de nuestra esencia primordial, el amor. Por lo tanto, un punto importante que necesita ser comprendido es: el propósito del alma no es lo que hacemos, sino lo que somos. La cuestión de la identidad es fundamental en el proceso de desvelar el propósito del alma. En la medida en que nos vamos liberando de la falsa identidad y activando el recuerdo de quienes realmente somos, nuestro propósito también se revela. Cuando te preguntas, ¿qué he venido a hacer aquí?, ¿estás al mismo tiempo preguntándose quién soy yo? Sin duda, nuestras actividades se relacionan con nuestro propósito, pero, en lo más profundo, el propósito es la realización de lo que somos, o sea, es la autorrealización. Pero esa autorrealización no se trata de una realización profesional o material, sino del recuerdo de quiénes somos. Cuando despertamos ese recuerdo, inevitablemente el programa de nuestra alma se revela, y nuestros dones y talentos se convierten en medios para expresar la verdad de quiénes somos. Siendo así, pasamos a ser canales para la realización del propósito mayor. Por eso acostumbro a decir que nuestros dones y talentos son los regalos que trajimos para entregar al mundo. Cuando ocurre esta alineación, entre lo interno y lo externo, entre el Dharma y el Karma, entre el ser y el hacer, sentimos alegría al despertar por la mañana, y consecuentemente, ponemos en función nuestros dones y talentos, al servicio del bien mayor. Porque si están alineados con el propósito del alma, nuestras acciones naturalmente están sirviendo al propósito mayor. Entonces sentimos un gran confort en estar donde estamos y hacer lo que hacemos. Muchos, sin embargo, todavía no pueden tener esa experiencia, pues no son conscientes de sus dones y aún menos conscientes del propósito del alma. Muchos otros son aún conscientes de sus dones, pero por alguna razón, se niegan a ponerlos en práctica. Ahora, una pequeña historia. Se trata de una historia bíblica. La historia de Jonás. Jonás fue un profeta, él solía oír la voz de Dios. Entonces en un momento dado, Dios habló con él. Le dijo: Jonás, tengo una misión para ti, ve al pueblo de Nínive. Quiero salvar a esas personas, y quiero hacerlo a través de ti. Yo voy a hablar a través de ti para salvar a ese pueblo. Jonás, sin embargo, no le gustó ni un poco del mando, y decidió tomar una embarcación que iba justamente hacia el lado opuesto. Se fue al sótano de la embarcación, y entró en un sueño profundo. Entonces Dios mandó una tremenda tempestad. El barco comenzó a balancearse de un lado a otro. Todos empezaron a desesperarse por el riesgo de muerte inminente. Entonces alguien encontró a Jonás, lo despertó y dijo: ¿Cómo puedes dormir en un momento como ese? En aquella época, se acostumbraba a jugar dados para hacer adivinación y para comunicarse con el plano espiritual. Entonces ellos arrojaron los dados y descubrieron que la tormenta estaba sucediendo porque había un extraño en el barco. Inmediatamente, se encontraron con que era Jonás, y lo arrojaron al mar. En ese momento, la tempestad se paró, y Jonás fue tragado por un monstruo marino. Y cuando estaba dentro de la boca del monstruo, Jonás se acordó de orar a Dios. Fue cuando oyó la voz diciendo: Jonás, ve al pueblo Nínive. Ahora bien, esta historia tiene un profundo significado. Primeramente, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque guardaba dolor y resentimiento contra el pueblo. No quería que aquel pueblo fuese salvado. Estaba preso en la venganza. De esta manera, cuando tú te niegas a seguir el camino del corazón, cuando te niegas a poner tus dones y talentos en movimiento, eso quiere decir que estás durmiendo, que estás profundamente amortiguado. Entonces Dios manda una tremenda tempestad, hace que todo a su alrededor comience a balancearse, y tú dices: no estoy sintiendo nada. No tengo nada que ver con ello.
Todo parece estar muy bien, muy normal, porque estás completamente amortiguado. Sigues y sigues, en ese estado hasta que algo sucede. Eres tragado por un monstruo, y entras en el lugar donde estás a punto de ser triturado. La boca del monstruo representa un lugar de purificación intensa. Y solo cuando pasas por un susto de ese tamaño, vuelves a sentir y percibir que todo lo que está sucediendo es para que abras manos de tus penas, resentimientos y venganzas. Todo es para aprender a entregarse al flujo de la vida, que siempre te está llevando a realizar su propósito. Mientras guardas dolor y resentimiento, en forma de pactos de venganza, lo que significa que, no has avanzado en el proceso de purificación, de la naturaleza inferior que te habita. De esta manera, no será posible entregar tus regalos al mundo. Puedes incluso entregar algo, pero no será todo. Estando atado a un pacto de venganza, no puedes dar lo mejor. Muchas veces, te niegas a ofrecer tus regalos porque tienes miedo de su propia grandeza, tienes miedo del éxito. Parece absurdo, pero es muy común. El miedo de la grandeza o de su potencial revelado, es el desdoblamiento de otro miedo. El de superar a los padres. Algunas personas mantienen relaciones de codependencia con sus padres, y esas relaciones se muestran a través de un sentimiento de impotencia ante ellos. Entonces, inconscientemente, esas personas no quieren desarrollarse, pues creen que, al poner sus dones en movimiento, van a superar a sus padres y destruir la relación de codependencia. Algunos todavía consiguen desarrollarse, pero mantienen una cierta servidumbre por culpa de estar mejor que los padres. Y algunos sufren tanto con esa culpa que necesitan vivir lejos de los padres para poder prosperar, pues no logran romper con la miseria de la familia y de la ancestralidad. Ese es un aspecto de la naturaleza inferior difícil de ser comprendida. Es una forma de mantener los círculos viciosos de sufrimiento. Esto ocurre porque, lamentablemente, el ser humano se acostumbró al sufrimiento. Son siglos y siglos de ignorancia, al respecto del propósito mayor de la vida, y de inconsciencia sobre nuestra propia naturaleza inferior. Nosotros aprendemos a defendernos acusando a los demás. No conocemos nuestra propia maldad y así seguimos buscando culpables para nuestras miserias. Y la forma que encontramos para sobrevivir en medio de la miseria, fue sintiendo placer en el sufrimiento. Por eso que, insisto en la importancia del autoconocimiento. Necesitamos tomar conciencia de nuestras maldades. Necesitamos conocer los cantos oscuros de la mente, que son los aspectos sombríos de la personalidad, para poder purificarlos de nuestro sistema. La purificación de la naturaleza inferior es la fase del proceso de autoconocimiento, en el que nos dedicamos a la exploración de la conciencia para identificar aquellas partes de nosotros mismos que, por alguna razón, no aceptamos y escondemos, y que actúan en ausencia de nuestra voluntad consciente, saboteando nuestra felicidad. Mientras no evolucionamos lo suficiente en este proceso, no podemos ser verdaderamente felices y prósperos. Cuando entregas los regalos que traes para compartir, cuando estás feliz con lo que haces, te conviertes en un eslabón en la cadena de la felicidad y la prosperidad. La felicidad y la prosperidad pasan a través de ti para llegar a los demás. Tus dones y talentos, cuando los pones en movimiento, es el amor actuando a través de ti. Y eso naturalmente genera más felicidad y prosperidad, creando un círculo benigno. Sin embargo, existen aquellas personas que ya pueden entregar sus regalos, pero aún no se armonizaron con el flujo de la prosperidad. Reconocen sus dones y talentos, y hasta consiguen ponerlos en movimiento, pero cuando eso implica dinero, todo se vuelve más complicado. Es como si hubiera un bloqueo que les impide dar lo que tienen que dar. En ese caso, existe un no inconsciente para la prosperidad, lo que significa que, probablemente, hay una imagen, una creencia en relación al dinero. Hay una dificultad en el tratamiento de esta energía. Si ya tienes conciencia de tus dones y talentos, pero de alguna manera te sientes impedido de ponerlos en movimiento, y si no se siente confiado para hacer aquello que tiene voluntad, aun sabiendo que puede realizarlo, esté atento a la posibilidad de estar atrapado en un pacto de venganza. En lo más profundo, siempre que existe un bloqueo en el flujo de la energía vital, depresión, tristeza, pereza, rabia, miedo, eso quiere decir que existe un pacto de venganza. Los pactos de venganza son acuerdos hechos inconscientemente en el momento en que la entidad sufre choques de exclusión, humillación, rechazo y represión. Son como contratos realizados entre el ego y el yo inferior. Las matrices del yo inferior funcionan como guardián de esos contratos, manteniendo el imperio del falso yo. Sostienen los pactos de venganza y al mismo tiempo son alimentadas por ellas.
Estos acuerdos inconscientes pueden manifestarse de diferentes maneras en su vida, como falta de autoconfianza, impotencia, rebeldía, victimismo, entre muchas otras distorsiones. Incluso la falta de fe puede ser el síntoma de un pacto de venganza contra lo divino. Porque muchas veces culpas a Dios por tus sufrimientos. Y cuando te culpas a ti mismo, la venganza se manifiesta como autodestrucción, autosuficiencia y auto-odio. Los pactos de venganza pueden ser identificados a través de las contradicciones. Por ejemplo, usted sueña con desarrollarse profesionalmente, quiere prosperar, pero no encuentra hacer aquello que es necesario para que su sueño se realice. El hecho es que, tú piensas que quieres, pero en el fondo no quieres. Y es justamente por eso que no lo logra. Existe un no inconsciente, trancando el flujo de la prosperidad en su vida. Y si puedes identificar esta contradicción, se puede, por ejemplo, percibir la actuación de un pacto de venganza manifestándose en la forma de falta de autoconfianza. Se logra ver tu inseguridad cuando, de alguna manera, no aprovechas las oportunidades que surgen en tu vida. De esta manera, estás llegando a un punto muy importante, un punto de mutación. Identificar la actuación de un no, es como identificar a un monstruo interno, que puede estar aspirando a tu energía vital desde hace mucho tiempo. Pero ese monstruo todavía es solamente un soldado raso, del batallón del yo inferior. Ciertamente, hay un general detrás de él, dando las órdenes. Entonces, al llegar en ese punto, necesitas profundizar en el proceso de autoinvestigación para que puedas conocer a ese general, y deshacer ese contrato con el mal. Por otra parte, la verdadera prosperidad solo puede llegar cuando estamos libres de los pactos de venganza, relacionados al miedo, y a la escasez, que es otro aspecto, de la naturaleza inferior, que necesita ser identificado y comprendido. La prosperidad nace de la confianza. Una persona próspera no tiene miedo de la falta. Siempre está relajado, ya que no se preocupa por el dinero. Es claro que hay que saber hacer cuentas y ahorrar compromisos, pero no es necesario preocuparse. Ser próspero no significa necesariamente tener una cuenta bancaria llena. La prosperidad no tiene que ver con lo tanto de dinero que tienes, sino con la confianza de que todas tus necesidades serán atendidas, independientemente de eso. Y el dinero surge como una consecuencia natural de esa confianza. He hablado de la riqueza que se construye por el miedo a la pobreza. Una riqueza que genera estrés porque, aun teniendo mucho dinero, la persona no se permite relajarse y disfrutar de sus posesiones, justamente porque no confía en que la vida suplirá sus necesidades. Está siempre insegura, con miedo de que algo falte, y con eso no puede disfrutar ni compartir lo que tiene. En este punto, quiero subrayar un asunto muy importante a ser comprendido. La prosperidad sobrevive del compartir. No es posible ser verdaderamente próspero, sin compartir lo que se recibe. Puedes acumular dinero y conocimiento, puedes tener muchos talentos y muchas ideas, pero si no compartes, lo que significa no poner en movimiento, inevitablemente el flujo de la prosperidad será bloqueado. A medida que recibe, debes aprender a dar. Esto es porque la prosperidad es un flujo de energía, lo que significa que está en constante movimiento. Un flujo es algo pasando, pero cuando intentas coger lo que está pasando solo para ti, ese flujo acaba siendo bloqueado. Si no comparte lo que recibe, el flujo obviamente está bloqueado. Normalmente, la persona que más teme de no recibir es la persona que menos puede dar. El miedo hace que ella no confía en que recibirá de vuelta lo que tiene para dar, y con eso ella no entrega y acaba dejando de recibir. Este es uno de los síntomas del miedo a la escasez, que es un desdoblamiento de la falta de confianza. La confianza es una virtud del alma, un fruto maduro del árbol de la conciencia. Nace de un corazón purificado. Tú no puedes forjar ese estado con la mente. Lo que puedes hacer es dedicarte al autoconocimiento para que puedas acceder a las imágenes y creencias que te impiden confiar. El miedo de la escasez surge, principalmente, a partir de la relación con la madre o con lo femenino. La relación con el padre también influye. Pero eso sucede más tarde. Las primeras influencias ocurren a través de la madre, pues ella es el portal por el cual llegamos aquí. En otras palabras, podemos decir que la inseguridad primordial nace de una distorsión de lo femenino y se perpetúa principalmente a través de la distorsión del masculino. Vamos a comprender esto mejor. Independientemente del género que se manifiesta en nuestros cuerpos, todos tenemos una porción masculina y una porción femenina, dentro de nosotros. La vida en este plano se manifiesta en el equilibrio entre estos dos principios opuestos, el masculino y el femenino. Y así como se manifiesta en la naturaleza, esa polaridad existe dentro del ser humano.
Todos tenemos virtudes masculinas y virtudes femeninas que, cuando están distorsionadas o desvirtuadas, se transforman en lo que llamamos defectos. Por ejemplo, la fuerza es una cualidad masculina que, cuando distorsionada, se manifiesta como agresividad y deseo de dominación. La confianza, a su vez, es una cualidad femenina que, cuando desvirtuada, se manifiesta como la inseguridad o la sumisión. La distorsión del femenino se alimenta de la distorsión del masculino y viceversa. Es importante comprender que, la confianza, es la cualidad femenina más necesaria para el proceso del despertar del amor. Sin ella, la autorrealización no es posible. La confianza está íntimamente relacionada con el amor. Si usted no confía, no ama, pues la confianza es como un puente para el amor. Si observas las relaciones humanas, verás que el amor no crece si no hay confianza. Si la relación está contaminada por la desconfianza, aunque sea por una pequeña porción de ella, eso imposibilita el crecimiento del amor. He dicho que las relaciones afectivas son el mejor instrumento de medición para saber dónde estamos en la jornada evolutiva. A través de ellos, es posible percibir cómo estamos en relación a nuestros padres, que representan los principios femenino y masculino dentro de nosotros. En ellos, la confianza o la falta de ella, quedan bastante claras. Y el mejor termómetro para medir eso es observar cuánto podemos dejar el otro libre, cuánto el amor se sacude con la actitud del otro. Dentro de la esfera femenina, la madre es, sin duda, el mayor símbolo. Y nuestra conexión con lo femenino a través de la madre es algo realmente profundo. Ella es el vehículo por medio del cual llegamos en ese plano. Hoy en día, ya existen pruebas científicas de que el niño recibe todos los impactos del ambiente, mientras todavía está en el vientre de la madre. Y no solo de lo que sucede en el entorno, sino de lo que sucede en el mundo psicoemocional de la madre, con todas sus dudas, miedos, alegrías y tristezas. Nosotros nos quedamos dentro del vientre de la madre por 9 meses, y con eso experimentamos el mundo por primera vez, a través de ella. Comenzamos a recibir las primeras influencias externas a través de la leche materna. A veces, la leche procede al rechazo de sabor, la impaciencia y la ira. Y a veces la leche no llega. A partir de ahí, las creencias empiezan a formarse, y el miedo a la escasez comienza a instalarse en nuestro sistema. Esto quiere decir que el miedo a la escasez no se relaciona solo con la falta de dinero, sino también con la falta de acogida, de cariño, de cuidado, con la falta de amor. Este miedo de no ser amado se manifiesta como sentimiento de no pertenencia, insuficiencia, impotencia e inadecuación, entre otros sentimientos negativos. Y esos sentimientos se traducen en creencias que dicen constantemente: yo no consigo lo que necesito o yo no merezco eso de que necesito. Tales creencias funcionan como comandos para el subconsciente, y de esa forma acabamos creando nuestra realidad. A partir de esos comandos, situaciones de la vida que refuerzan esas creencias empiezan a ocurrir, y se inicia un círculo vicioso. Lo contrario también es cierto. Cuando la leche es amorosa, es decir, cuando el bebé recibe la información de que está siendo bien alimentado, acogido, recibido y cuidado, la confianza comienza a instalarse en su sistema. Un núcleo de fe se instala dentro de usted, y así, su autoconfianza, difícilmente será sacudida. Por el hecho de que el contacto con la madre sea tan determinante para la formación de esa base de autoconfianza, yo siempre enfatizo la necesidad de reconciliación con lo femenino, no solo en la forma de la madre, sino también en la forma de la naturaleza, del cuerpo humano y de las mujeres en general. Tenemos que volver a aprender a confiar. Digo reaprender porque, de hecho, nacemos confiando, pero en algún momento nuestra confianza se rompe y aprendemos a sentir miedo. El miedo es como un supervirus. No hay un remedio específico para él, y su tratamiento es bastante difícil. Hace mucho tiempo estamos tratando de curar el miedo. Y, muchas veces, cuando tenemos la impresión de estar libres de él, la vida trae situaciones que hacen que el miedo vuelva con fuerza total. En esos momentos, es de gran valor acordar el recuerdo de que tales situaciones sirven justamente para ampliar nuestra percepción hasta el punto en que podamos identificar las trampas del miedo antes de caer en ellas. Esta percepción solo es posible cuando nos liberamos de la creencia de que no podemos recibir lo que necesitamos. Y esto solo es posible a través del perdón. Mientras no perdonemos a nuestras madres, o no perdonemos a lo femenino, y si no perdonamos lo femenino, seguiremos destruyendo el planeta, y nuestras propias vidas. Cuando te reconcilias con lo femenino a través del perdón, el miedo deja de tener poder sobre ti. Y si el miedo no tiene más poder, el odio también se vuelve impotente, porque el odio solo tiene poder por el miedo.
Odio y miedo andan de la mano, pero en la base está el miedo. La sombra de la madre, distorsión de lo femenino, despierta el miedo en usted, y a través del miedo, ella despierta el odio y el dolor. El odio se perpetúa a través de la sombra del padre, distorsión de lo masculino. Entonces, si su conciencia está identificada con la sombra de sus padres, inevitablemente usted siente el dolor de la carencia. Y a partir de la carencia surgen muchos otros síntomas. Celos, envidia, competencia, impotencia, avaricia y todo tipo de miseria. Pero si su conciencia está identificada con la luz de sus padres, usted comprende que esa sombra es una ilusión, y ocurre la transformación. Para quien está en el camino del autoconocimiento y de la autorrealización, siento que algunas preguntas son importantes. ¿Cuándo perdí la confianza? ¿Cuándo empecé a dudar y a tener miedo? ¿Cómo puedo confiar? Esas son preguntas significativas, que pueden ayudarle a estructurar las creencias que dan sustento al desarrollo del miedo. A veces das un paso hacia la confianza y dices, bien, voy a confiar. Entonces decide seguir los comandos de su corazón, pero si algo no sucede de la forma en que se imagina, te frustras y de nuevo deja de confiar. Ocasionalmente forma parte del aprendizaje de la confianza romper la pierna, porque para liberarse del miedo y crecer en autoconfianza necesitas vivir una experiencia como esa. Y la verdad es que no hay garantía alguna de que las cosas siempre serán como lo esperas. Es parte del aprendizaje de la confianza correr riesgos. Entonces, poco a poco llegas a un lugar de confianza interna en el que las preguntas se cierran y estás seguro de estar en el lugar correcto, aunque todo parezca estar equivocado. Esa es la verdadera confianza, aquella que se independiza de lo que está sucediendo en el mundo externo, pues viene de dentro. Esta confianza quita cualquier semilla de duda y anticipa para que todas sus necesidades sean atendidas. Ella libera su sistema del miedo, especialmente del miedo a la escasez. Ahora bien, vimos que, el miedo de la escasez, se relaciona con diversos elementos, no solo con el dinero, y que en lo más profundo, el miedo original es el de no ser amados. Pero, sin duda, uno de los desdoblamientos más importantes del miedo a la escasez es el miedo a la falta de dinero y de recursos materiales. El dinero es un poderoso intercambio de energía. Para recibir esa energía, necesitamos ofrecer algo por ella. Hacemos algo para recibirla y la utilizamos conforme a nuestras necesidades, lo que también genera cierto tipo de energía. Sin embargo, el dinero es una energía neutra. En sí, no es positiva ni negativa. Lo que determina su calidad son el uso y el valor que le damos. Así, de la misma manera como ella puede ayudarnos a realizar la jornada, también puede dificultar mucho y hasta destruirnos. Eso porque fácilmente la transformamos en codicia, obsesión por poder y avaricia, lo que puede desdoblarse en varias otras distorsiones. Así, lo que determina si esa energía actuará de forma negativa o positiva en nuestras vidas es nuestra capacidad de lidiar con ella, lo que significa lidiar con los contenidos psicoemocionales que proyectamos en el dinero. Si miramos la situación económica mundial, por ejemplo, podremos constatar que el ser humano viene teniendo gran dificultad en lidiar con esa energía. La codicia ha hecho que seamos canales de una crueldad sin tamaño. Incluso con tanto dinero en circulación, y con un montón de recursos naturales, gran parte de la población todavía sufre de la pobreza extrema y el hambre. Una pequeña minoría tiene la mayor parte de la riqueza del planeta, mientras que la mayoría todavía lucha por la supervivencia. Debido a este mal uso, esa energía tan poderosa se ha convertido en una amenaza para el proceso evolutivo del ser humano. Son muchas las creencias acerca del dinero, lo que acaba transformando esa energía en algo que va más allá de lo que realmente es. Damos al dinero un valor emocional extremadamente alto. Hemos proyectado en él cuestiones que nada tienen que ver con su función en el mundo. Esto ocurre debido a distorsiones que generan creencias e imágenes en relación al dinero. Por ejemplo, cuando los padres, por no conseguir dar afecto, cariño y atención a un hijo, acaban tratando de suplir esa carencia de amor comprando cosas para ellos, eso hace que el niño relacione el afecto al dinero. Entonces el dinero deja de tener un uso instrumental y pasa a ser una necesidad simbólica. Él deja de ser solo un elemento de cambio para ser algo que sujeta una carencia afectiva. Otro ejemplo es la creencia mencionada anteriormente de que el dinero compra todo, incluso la felicidad. En el sentido común, tener dinero es sinónimo de tener éxito en la vida. Hay otros indicadores de éxito, pero, debido a esta creencia, la base para una vida exitosa es tener bastante dinero. Desde temprano estamos programados a creer que, para ser felices, necesitamos éxito y, por lo tanto necesitamos dinero.
Necesitamos vencer en la vida, lo que significa tener reconocimiento profesional, fama y, principalmente, dinero. El dinero se convirtió en un signo de éxito, un símbolo de victoria. Solo puedo vencer si tengo dinero, y si no lo tengo soy un perdedor, un fracasado. Esto es de sentido común sobre el éxito. Pero, por razones obvias, este concepto necesita ser revisado, necesitamos resignificar el éxito. Ya hemos tenido pruebas suficientes de que la búsqueda por ese éxito que depende de la acumulación de dinero nos ha llevado al fracaso. Nuestra historia, así como la actual situación planetaria, demuestra que hemos fallado en nuestros intentos de alcanzar la felicidad. El hecho es que nunca hemos sido tan infeliz. Nunca estuvimos tan deprimidos, tan pobres, perdidos, confusos, ansiosos, enfermos. Eso no es vencer, eso es fracasar. La principal causa de este fracaso es el olvido de nuestra identidad espiritual y la inconsciencia en relación al propósito mayor de la vida. Estando desconectados de nosotros mismos, y de nuestro propósito, reaccionamos como si el cuerpo es la realidad final y, consecuentemente, somos guiados por los impulsos del cuerpo. Inconscientes de que existe un principio espiritual que impregna toda la existencia y que tiene ascendencia sobre el mundo material, obviamente nos rendimos a las leyes que lo rigen. Con ello el sentido de la vida pasa a ser la satisfacción de las necesidades del cuerpo. Esta es una profunda distorsión de la realidad. Con base a esa idea, de que somos solo un cuerpo desprovisto de alma, nacen sucesivas olas de distorsión. Y a partir de eso creamos todos los sistemas que regulan la vida en sociedad. En la misma medida en que no percibimos el alma que nos habita, no percibimos el alma que habita en los demás. Percibimos solamente el cuerpo y con eso juzgamos todo por las apariencias. Por no ser capaces de percibir el alma que está detrás de toda la creación, fácilmente cosificamos la vida, transformando todo en productos de consumo. Con facilidad, comercializamos todo para obtener más dinero. Si no podemos ver el alma de un árbol, de una montaña, de un río, si desconocemos las leyes espirituales que rigen la vida en este plano, respetamos solamente las leyes materiales, que se refieren básicamente a la necesidad de supervivencia, y si la única razón de la vida es la supervivencia, los valores humanos y espirituales dejan de tener sentido. En esa lógica, lo que importa es tener poder sobre los demás y sobre el mundo material. En la lucha por la supervivencia superior, donde sería absorber inferioridades, y no existe especie en este planeta que tenga el sentimiento de superioridad que el ser humano tiene. El ser humano se considera superior a todo y pone todo al servicio de la propia supervivencia. Y cuando nos consideramos superiores a otros seres humanos, los hacemos esclavos para satisfacer nuestras necesidades. En este juego de superioridad y de inferioridad, el que reina es el ego. Él está siempre comparando y juzgando a partir de la falsa idea del yo. El ego humano se encuentra completamente enfermo, tomado por el egoísmo. Él solo logra ver a sí mismo, o aquello que considera ser suyo. Todo lo que el ego hace, es para satisfacer sus necesidades personales, o, como máximo, para satisfacer a la familia, que también está al servicio de la satisfacción de sus propias necesidades. El ego se rige por el miedo a la escasez, y hace todo lo posible para acumular dinero, creyendo que de esa manera garantizará la supervivencia y la protección. Esta desesperación por acumular dinero y bienes materiales, nace del olvido de la verdadera identidad. Sin tener conciencia de quién somos, corremos detrás del poder material sin establecer ninguna conexión con el mismo propósito del alma. Esta distorsión nos ha conducido al fracaso y al sufrimiento. Siempre estamos frustrados, siempre con ganas de algo más. Esto ocurre porque, en realidad, la supervivencia no es suficiente para el complejo que es el ser humano. La supervivencia es suficiente para el cuerpo, pero no es suficiente para el alma, que habita el cuerpo. El alma solo puede sentirse plena cuando su programa es realizado. Tenemos que encontrar un equilibrio. El viaje tiene que ser autosostenible. La materia y el espíritu deben armonizar. Es verdad que necesitamos tener nuestras necesidades básicas de supervivencia atendidas, y para eso necesitamos también dinero, pero el hecho es que el dinero es solo un instrumento, un medio, y no un fin. A causa de estas distorsiones, pasó a ser el fin. El dinero se ha convertido en algo mucho más grande que en realidad es. La cuestión es saber, ¿por qué vamos detrás del dinero? ¿Ese dinero está al servicio de qué y de quién? Al movernos solo para obtener dinero y suplir nuestras necesidades básicas, inevitablemente experimentamos la angustia de la falta de sentido en la vida.
Pero cuando el dinero es una consecuencia de la realización del propósito del alma, cuando está al servicio de la autorrealización, se transforma en una poderosa herramienta que puede facilitar mucho nuestro viaje. Ahora bien, al reconocer el no, esa energía opuesta del inconsciente, hasta determinada etapa de la evolución, dos fuerzas opuestas actúan simultáneamente, dentro del individuo. De un lado existe un impulso de vida, que es consciente y se mueve hacia la construcción, la unión y el amor, y que acostumbro llamar de corriente afirmativa, o simplemente, de sí. De otro existe un impulso de muerte, que es inconsciente, y se mueve en dirección a la destrucción, a la desunión y al odio, y que acostumbro llamar de corriente negativa, o, simplemente, del no. Esas dos fuerzas opuestas, sí, no, muchas veces actúan simultáneamente, en relación a una misma situación o área de la vida. Cuando la corriente afirmativa se está moviendo libremente, lo que significa que no existe un no bloqueando del flujo de energía, nos sentimos bendecidos y con suerte. Todo sucede de manera natural, sin mucho esfuerzo, y con el mínimo de movimiento realizamos muchas cosas. En este caso, se armonizan con la ley del mínimo esfuerzo. Y cuando la corriente negativa está predominando, sucede justamente lo contrario. Las cosas no fluyen, y nos sentimos atascados. Nos esforzamos mucho para realizar poco, y a veces no podemos salir del lugar. Si la corriente afirmativa está actuando en su vida financiera, entonces, el dinero no es un problema para usted, y todo lo que necesita llega fácilmente. Pero si existe la corriente negativa, actuando en esa área, haces todo lo que está a su alcance, pero el dinero no llega o nunca es suficiente, y cuando menos espera, desaparece. Si la corriente negativa está actuando en esa área, por más que intentes controlar la mecánica del flujo del dinero en tu vida, cuando llegue el final del mes te encontrarás en el negativo, sin saber por qué llegaste a ese punto. Cuando no está actuando con más fuerza en determinada área de la vida, situaciones negativas se repiten y no puedes entender por qué. Por ser inconsciente, la corriente negativa actúa subliminal. No te das cuenta de su actuación, que ocurre en la forma de autoservicio, te traicionas a ti mismo, sin darte cuenta. Y, justamente por el hecho de no percibir esa actuación, usted acaba cayendo en otra trampa de la naturaleza inferior, que es un desdoblamiento del mismo no, el victimismo. Usted comienza a encontrar culpables para sus dificultades y se distrae con el juego de acusaciones. La corriente negativa actúa como autoengaño, y genera un encantamiento. Te pierdes en los juegos de la mente y en las emociones negativas que ella genera, porque, para sostener esa fantasía de que eres una víctima injustificada, muchos pensamientos y emociones necesitan ser creados. Lo que determina la actuación de estas dos corrientes opuestas, es el karma. Algunas personas ya nacen con la vida financiera resuelta, mientras que otras pasan la vida teniendo mucha dificultad en esa área. Si existe un sí, es decir, si no existen marcas del pasado que se manifiestan como bloqueos en el flujo de la energía en el área financiera, por ejemplo, entonces hay prosperidad y abundancia material en su vida. En ese caso confiarás, y sabrás que siempre tendrás todo lo que necesites, en el momento que lo necesites. Pero si existe un no, en esa área, será atormentado por el miedo a la escasez. Y ese miedo, en general acaba generando escasez. Inconscientemente, tú atraes la escasez, y de esta manera confirmas la creencia de que no eres capaz de conseguir lo que necesitas. Cuando esto sucede, eres invadido por la rabia y el escepticismo, y crees que tienes motivos para reclamar y vengarte. De esta manera, el no va ganando aún más fuerza, y un círculo vicioso se establece. El no, es como un nudo kármico, un bloqueo energético causado por choques de dolor, que, a su vez, generaron creencias e imágenes congeladas en el sistema. Tales bloqueos que impiden el flujo natural de la energía vital, generando distorsiones. Pero, solo pueden ser disueltos a través de la autoinvestigación, pues solo cuando logramos identificar las creencias que dan sustentación a los no, es que podemos liberarnos de ellos. El método psicoespiritual, de autoconocimiento, trae diferentes maneras de identificar esas creencias de imágenes congeladas. Y a partir de esa identificación, iniciamos el proceso de reconversión del flujo de energía vital que, en algún momento del pasado, fue distorsionado y se transformó en impulso de muerte. Solo a través del autoconocimiento es posible transformar el no en sí. Y el primer paso para ello es el reconocimiento de la existencia del no. En primer lugar, es necesario reconocer que hay una parte de ti que está jugando en contra, es decir, una parte de usted no quiere que las cosas mejoren. Hay una voz interna constantemente diciendo no, para la prosperidad, para la alegría, para la unión y para el amor.
Pero, muchas veces es difícil creer que se está eligiendo la infelicidad, e inevitablemente, te encuentras con dificultades para realizar o obtener algo que deseas mucho. Esto significa que existe una contradicción dentro de ti. Por un lado quieres, por otro lado, no quieres. Una de las maneras de reconocer esa contradicción interna es observando el tamaño del esfuerzo. En este caso, el esfuerzo que necesitas hacer para realizar lo que conscientemente deseas. Hay una ley psíquica que determina, cuanto más frenéticamente corres detrás de algo, y ese algo todavía escapa de tus manos, o parece huir, entonces, es tu no inconsciente. Y cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es su inhabilidad para lidiar con ese no. La dificultad de lidiar con el no, se debe justamente, al hecho de que es inconsciente. No puedes manejar con él, porque está fuera de tu campo de percepción. Aparentemente, quieres ser una persona segura y autoconfiante, pero sin darse cuenta, inconscientemente, creas situaciones con las que te sientes inseguro. Entonces vuelves al mismo patrón de inseguridad, y sigues siendo celoso y envidioso. Esto ocurre, porque el hecho de la creencia ser consciente, aplica el poder que tienes sobre su ego, mente y espíritu. Un impulso inconsciente, es como un ladrón, que te ataca por la espalda, en la oscuridad. Es como un adversario invisible, contra el cual no tienes defensas, pues no puedes verlo. Por eso, aunque el no represente una pequeña porción de la energía, él acaba derribándote siempre, porque te sorprende. El no es un saboteador de la felicidad. Y el proceso de identificación de ese autómata no es tan simple. Es necesario tener humildad y coraje, además de mucha determinación, para ver. Es necesario estar realmente comprometido con la verdad, pues en algún momento el orgullo, en la forma de la vanidad, será herido. Para la vanidad es difícil admitir que estás en el infierno por elección propia. Es difícil admitir que está en el lugar por su propia elección. Pero cuando se puede finalmente reconocer y admitir que es usted quien elige no realizar sus sueños y deseos, es posible dar inicio al proceso de transformación de sus contradicciones, el no comienza a transformarse en sí. He inspirado a todos aquellos que están conmigo a buscar las raíces, las fundaciones del no, dentro de sí mismos. He sugerido que busquen identificar las creencias que sostienen el autoengaño y el autosabotaje. Para eso, sugiero que procuren recordar las mentiras e historias que se contaron para sí mismos, y que hasta hoy sostienen esas creencias. Pregúntese para sí mismo por qué creó determinada situación. ¿Por qué no puedes lograr eso que tanto quieres? ¿Por qué tienes ese no? Haga la relación de causa y efecto, entre el pasado y el momento presente, buscando identificar las situaciones que marcaron su vida, y que aún hoy, tienen influencia. Tal vez se sorprenda al identificar una creencia que insiste en hacerlo creer que, para ti no es posible que haya prosperidad, alegría y amor. De esta forma, comienzas a descifrar los símbolos que están en esas historias del pasado y que se relacionan con el karma que se manifiesta en el momento presente. Si puede realizar ese proceso de autoinvestigación, comprendiendo que todo lo que se manifiesta en el momento presente, es un resultado de alguna elección suya. Entonces una nueva perspectiva de vida se abrirá, porque las dificultades pasan a ser vistas como oportunidades de crecimiento, posibilidades de liberar de nosotros los resultados kármicos, y cerrar cuentas con el pasado. En otras palabras, son oportunidades de ascenso. Ahora bien, cuando digo, sufrir para ser feliz, aquí me estoy refiriendo a una de las manifestaciones del saboteador interno de la felicidad y de la prosperidad, es la creencia de que, para ser feliz, necesitas sufrir. Esta creencia se desdobla de diversas maneras. Comienza con la idea de que necesitas trabajar y esforzarse mucho para tomar un día libre. Que necesita sacrificarse bastante para un día poder relajarse, porque disfrutar de la vida es cosa de vagabundo. Que para ser una persona espiritual, necesitas hacer votos de pobreza. Por más inconscientes que sean esas creencias, ellas están instaladas en nuestro sistema. Y están actuando desde hace tanto tiempo que no podemos percibir lo que influyen en las elecciones, y en cómo nos mantienen adictos al sufrimiento. El modelo de vida en el que la gente necesita trabajar mucho, recibir poco y relajarse menos aún es, sin duda, un producto del olvido del propósito de la vida. Como mencioné anteriormente, el dinero dejó de ser un medio por el cual podemos disfrutar de la vida, y pasó a ser el fin, pues tener éxito es símbolo de tener dinero. Con eso nos acostumbramos a pasar la mayor parte del tiempo en busca del dinero, pero no tenemos tiempo para disfrutar de lo que él proporciona. Y muchos, aún trabajando tanto, no reciben lo suficiente para disfrutar, y tener comodidad en la vida. La mayoría solo está garantizando la supervivencia.
Algunos se enriquecen, pensando que un día pueden dejar de trabajar tanto, y, finalmente, relajarse y descansar en algún lugar tranquilo. Esperan que la vejez llegue para vivir la vida. Y algunos envejecen y continúan trabajando mucho, incluso sin necesidad material, porque tienen miedo de lidiar con la falta que hacer. Otra creencia, que también es un desdoblamiento de la creencia de que necesitamos sufrir para ser felices, es que somos lo que hacemos. De esa forma no podemos relajarnos, porque siempre tenemos que estar haciendo alguna cosa. Usted ya debe haber oído hablar de los refranes populares como: el que temprano madruga, Dios lo ayuda, y es más fácil pasar un camello por el agujero de una aguja, que un rico ir al cielo. Estas son expresiones de condicionamientos mentales que están profundamente enraizadas en el psiquismo humano. Son creencias que fueron instaladas en nuestro sistema a través de la culpa y el moralismo religioso. Es como si necesitáramos ser crucificados y tener una corona de espinas colocada en nuestras cabezas para poder entrar en el reino del cielo. En otras palabras, necesitamos sacrificarnos mucho para merecer la felicidad. Veo, especialmente entre los buscadores espirituales, una gran negación del dinero, una especie de moralismo en relación a la prosperidad, y eso los acaba poniendo en situaciones tremendamente difíciles. Muchos hasta incluso se acostumbran a la falta, y se convencen de que la vida espiritual necesita ser austera, pero acaban dependiendo de otras personas para tener lo que necesitan. Algunos se desconectan de las cuestiones prácticas de la vida, dejan el trabajo y se mudan a una comunidad espiritual, con la idea de que necesitan hacerlo para encontrar su verdadero propósito, pero acaban sufriendo con la escasez. Eso no es inteligente. Es un truco de la sombra para perpetuar el sufrimiento. Mientras todavía no está seguro de su propósito, es posible que tenga que seguir trabajando para que sus necesidades sean atendidas. Si es verdad que no estás en el lugar correcto, y que ha venido al mundo a hacer algo muy diferente de lo que está haciendo hoy, entonces en algún momento tendrás que moverte, pero esa transición debe suceder naturalmente. Puede que este cambio tenga que suceder rápidamente, y que tengas que dejarlo todo, pero en ese caso no hay dudas, pues es tu corazón que ordena para que reacciones. En ese caso, no sería un escape ni un autoengaño. De cierta manera, existe una confianza de estar en el camino correcto. Pero si aún no hay claridad, es mejor no actuar precipitadamente, porque de tal forma solo generas más karma. De cualquier manera, alguien tendrá que pagar sus cuentas. La prosperidad material, y la autorrealización, no son dos cosas opuestas. El dinero no obstaculiza la evolución espiritual. Si queremos crear una cultura de paz y prosperidad, necesitamos eliminar de nuestras mentes esas creencias limitantes. La violencia y el miedo a la escasez están íntimamente relacionadas. No es posible que haya paz si la mayoría de la población está sufriendo con la falta. No es posible desarrollar valores espirituales si la mayoría todavía no puede tener sus necesidades básicas atendidas. Por todo eso, necesitamos armonizarnos con esa energía que es el dinero. Ni el hipervalorizando, ni el subestimando. Para algunas personas, el dinero es Dios. Para otras, el dinero es el demonio, o toda la vida está dedicada a la acumulación de dinero, o no se puede tener dinero en el bolsillo para no contaminarse por él. En este caso, Muchas gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado, suscribiros a él, darle un like y dejarme un comentario. Con muchísimo gusto os contestaré a él. Muy pronto nos vemos en otro vídeo.